Me llamo Mercedes, tengo 81 años, y no logro comprender qué motivo me impulsó a hablar hoy, justo ahora. Después de un silencio prolongado durante tantos años, sentí una necesidad imperiosa de compartir una historia que hasta ahora nadie quiso escuchar. Tal vez porque el tiempo que antes se extendía interminable como un tren, ahora transcurre vertiginosamente como una carreta desbocada cuesta abajo, y yo siento que ya no tengo la energía para detenerlo. Quizás fue ayer, al observar a mi nieta jugando con su muñeca de trapo en el patio, cuando reviví a la niña que fui, y el recuerdo me causó un dolor profundo. Un dolor punzante como una espina vieja que, después de permanecer dormida por décadas, decide despertar justo cuando creías haberla olvidado por completo. La historia que estoy a punto de relatar no es una historia alegre. No es como esas anécdotas que las abuelas cuentan con una sonrisa mientras preparan la comida o tejen una bufanda para el invierno. No, esta es una historia que no se comparte en voz alta en la mesa familiar ni se relata durante las celebraciones navideñas. Durante años la historia que ahora voy a compartir permaneció cautiva en mi interior, como una bestia salvaje encerrada en una jaula, golpeando sus barrotes desesperadamente cada vez que vislumbraba una oportunidad de escapar. Cada vez que una puerta entreabierta me recordaba lo que debía mantener oculto, cada vez que un susurro proveniente del pasillo me alertaba sobre el peligro de ser descubierta, cada vez que alguien, con curiosidad o simple interés, me preguntaba por mi infancia y yo respondía con una sonrisa forzada, de esas que se aprenden a fabricar con el tiempo para protegerse. Crecí en un pueblo pequeño, en una de esas casas humildes, construidas con piso de tierra y techo de lámina que vibraba y retumbaba con cada gota de lluvia, amplificando el sonido ensordecedor de los aguaceros. Mi madre, Rosa, era una mujer de una belleza singular, pero con la mirada persistentemente baja, como si la vida le hubiera enseñado desde muy joven que levantar la vista, que enfrentarse a la realidad, era sinónimo de peligro. Mi padre, o más bien, el hombre con quien ella rehizo su vida después de que mi verdadero padre desapareciera sin dejar rastro, se llamaba Julián. De él nunca supe mucho, solo que llegó una tarde y se quedó. Y desde entonces, la casa dejó de ser un hogar, un refugio seguro. No era un hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba, sus frases eran afiladas como cuchillos, y cuando callaba, su silencio era igualmente cortante y amenazante. Su presencia, pesada e invisible, transformaba el ambiente en algo denso y sofocante, dificultando la respiración. A veces se deslizaba silenciosamente como una sombra, y su llegada se manifestaba en un frío repentino, en la penumbra que se extendía, y entonces, instintivamente, una sabía que debía hacerse imperceptible, reducir su tamaño, contener la respiración, evitar las miradas directas y el cuestionamiento. Mi madre, en cambio, era una figura difusa, constantemente presente pero a la vez ausente. Se movía por la casa como un espectro agotado, con la bata siempre arrugada y las manos marcadas por el jabón de lavar. Por las mañanas con dedos temblorosos me peinaba y si las lágrimas asomaban, me ordenaba con voz áspera que callara, que no hiciera ruido, porque él dormía. Nunca lo nombraba, como si pronunciar su nombre pudiera despertarlo o provocarlo, como si la sola palabra, Julián, fuera una invocación demoníaca. Y yo, siendo niña, comprendía ese lenguaje silencioso. Los nombres, susurrados o guardados en lo más profundo del alma, representaban una fuerza que podía romper el silencio impuesto. Por eso en esa casa se evitaban, se eludían, como si pronunciarlos fuera una traición. Yo dormía en un colchón delgado casi pegado al suelo, en la oscuridad de un rincón del cuarto, junto a la ventana que me ofrecía un atisbo del mundo exterior. A menudo en sueños me imaginaba en casas diferentes, con otras madres que irradiaban ternura y felicidad, en días bañados por el sol donde las voces agudas y los gritos eran solo un mal recuerdo. Pero la cruda realidad me despertaba, y todo seguía igual, mi madre, con su rostro impenetrable, su presencia, palpable aunque no lo viera, y yo con la certeza clavada en los huesos de que algo, una grieta invisible, había roto el equilibrio de esa casa mucho antes de mi llegada. Había días en los que la rutina parecía normal, si es que se podía llamar normalidad a aquella vida, comíamos en silencio, barríamos el patio sin pronunciar palabra,
íbamos al mercado con la mirada baja. Pero en mi estómago siempre se apretaba un nudo de angustia, porque en esa casa el peligro acechaba sin horario ni aviso. A veces la amenaza se materializaba en la noche con el viento silbando y las láminas del techo crujiendo, otras veces en el pleno mediodía, cuando ayudaba a mi madre a pelar papas con el sol quemando la piel. No importaba la hora, él irrumpía cuando le daba la gana, entrando al cuarto sin siquiera golpear, con la sombra de su figura proyectada sobre el suelo. Me miraba fijamente sin articular palabra, y yo con una claridad dolorosa, sabía que el infierno era exactamente eso. No fueron los insultos ni los gritos lo que más me atormentó, sino la angustiosa espera, la certeza de que él aparecería, de que la situación se repetiría, y de que nadie intervendría. Sabía que mi madre, la misma que me dio la vida, se quedaría inmóvil en la puerta, sin moverse, sin pronunciar una sola palabra. Y era precisamente eso, su inacción, lo que más me dolía, no solo lo que él hacía, sino lo que ella, mi propia madre, no hacía, porque creía, y así lo veía en las películas que a veces lograba ver en casa de mi tía, que una madre está para proteger. Las madres en las películas corrían, gritaban, defendían a sus hijos con todas sus fuerzas. Pero la mía no. Ella permanecía siempre en la puerta, observando. Nunca cruzaba el umbral, nunca alzaba la voz, solo miraba. Y yo, destrozada por dentro, a veces me aferraba a su mirada, como si de ella pudiera obtener salvación. Pero no, su mirada no era de consuelo, sino vacía, como la de alguien que ya no espera nada, ni siquiera el perdón. A veces me preguntan por qué no hablé, por qué no huí, por qué no lo conté. Contar que a quien en aquel tiempo, sin internet ni líneas de ayuda disponibles, ni siquiera existían las palabras para describir el abuso sin temor a las consecuencias. Lo que sucedía en el hogar permanecía oculto entre sus paredes, según me repetía mi madre, la ropa sucia se lava en casa, Mercedes. Aquí, las mujeres fuertes sufrían en silencio. Yo no deseaba la fortaleza, anhelaba la libertad. Sin embargo, era imposible ser libre cuando la única vía de escape, la puerta, permanecía impasible. Hoy, después de tantos años, tras criar a mis hijos y observar el crecimiento de mis nietos, comprendo que esa niña persiste en mi interior, aún llorando en la oscuridad, aún tapándose los oídos ante los pasos, aún visualizando la figura materna en la puerta, inmóvil como una estatua de sal. Por eso hablo ahora, porque si dejo este mundo sin relatar mi experiencia, otras niñas podrían seguir creyendo que el silencio es lo correcto, que el dolor debe ser ocultado, que la vergüenza les pertenece, y eso es falso. La vergüenza nunca fue mía. La culpa recaía sobre aquellos que conocían la verdad y permanecieron inactivos, y también sobre aquellos que observaban desde la distancia sin intervenir. Los recuerdos a veces no siguen un orden lógico ni se presentan con claridad, sino que surgen como fragmentos de una película antigua, emborronados y desorganizados, que se proyectan inesperadamente. Así fue ese día, desperté bañada en sudor, sintiendo el corazón golpear con fuerza en mis oídos como un tambor. Había tenido otra vez el mismo sueño recurrente, ese que me atormentaba desde la infancia. En él me encontraba tendida en el suelo con el cuerpo tenso al límite, la garganta seca, y lo único que podía ver era una puerta entreabierta. Detrás de ella, en la oscuridad, se encontraba mi madre inmóvil. No pronunciaba palabra, no se acercaba, simplemente me observaba. La escena se repetía siempre, el mismo silencio opresivo, la sombra estática en el marco de la puerta, y yo anhelando que por una vez ella entrara y me rescatara. Permanecí inmóvil en la cama por un tiempo considerable, observando el ventilador de techo girar lentamente, como si sus aspas pudieran inducirme un trance y transportarme a un sitio distinto. Afuera, la luz del sol apenas lograba filtrarse a través de las cortinas, e iba acompañada del canto inicial de los pájaros, una melodía que se entrelazaba con los recuerdos, aún vívidos y latentes en mi memoria, resguardados en algún recoveco de mi corazón, a pesar del paso de los años. A mis 81 años, cabría esperar que la mente se olvidara, que el tiempo curara las heridas y que la vejez trajera consigo la serenidad. Sin embargo, en ocasiones, la vejez es simplemente el eco de aquello que nunca se expresó.
Fue en esa mañana cuando comprendí que no podía seguir silenciando mis emociones, porque si me mantenía callada, esa niña que alguna vez fui, la que lloraba con los ojos abiertos, la que suplicaba con la mirada, la que elevaba plegarias sin saber a quién, quedaría atrapada para siempre en ese cuarto oscuro de la memoria. No deseaba llevarla conmigo al final del camino, anhelaba liberarla, soltarla. Fue entonces cuando todo resurgió en mi mente. No el sueño, sino el día en que todo comenzó. Tenía 6 años, era domingo y el calor era sofocante. Conocía esta situación porque mi madre solía tender las sábanas blancas en el patio, quejándose del sol intenso que las secaba. Yo por mi parte jugaba con mi muñeca de trapo, que había perdido un ojo y tenía una pierna descosida. De pronto mi madre me llamó para que le ayudara a recoger la ropa. Al acercarme a ella noté que estaba más silenciosa de lo normal, sus labios estaban apretados, como si soportara un dolor silencioso, pero no decía nada. Sin mirarme a los ojos, me extendió una sábana todavía húmeda. Justo en ese instante escuchamos el ruido de la puerta principal al abrirse. Eran sus pasos pesados y resonantes, como si en lugar de pies llevara martillos. Mamá soltó la sábana y en un susurro me ordenó que entrara. «Ve a tu cuarto y quédate allí hasta que te llame», dijo sin ira ni cariño, simplemente con resignación. Sabía que debía obedecerla porque cuando él llegaba, la casa cambiaba, las paredes parecían encogerse, el aire se volvía denso y mi madre se transformaba en una figura casi invisible, moviéndose silenciosamente entre las habitaciones. Entré en el cuarto y me senté en la cama esperando. Las ventanas, como de costumbre, permanecían herméticamente cerradas. El ventilador, un armatoste viejo y polvoriento, emitía un zumbido constante que resonaba en el techo, mientras un rayo de sol, filtrado a través de una pequeña grieta en la pared, trazaba una línea dorada e inmutable sobre el suelo de madera. Transcurrieron unos minutos en un silencio tenso. Distinguí las voces, primero la de él exigiendo algo relacionado con la comida, seguida por la respuesta ininteligible de ella, un murmullo apenas audible. Luego el silencio se cernió nuevamente. Después percibí los pasos inconfundibles acercándose lentamente a la puerta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, una inquietud inexplicable, aunque todavía era una niña, y la atmósfera cargada ya me advertía sobre algo oscuro, incluso antes de que pudiera comprenderlo. La puerta se abrió con lentitud, revelando su silueta. Entró y pude ver que no llevaba nada en las manos. Guardó silencio sin pronunciar palabra. Se sentó pesadamente en el borde de la cama y me clavó la mirada. Yo bajé los ojos intentando retener cada detalle, el zumbido persistente del ventilador, el crujido de la cama al ceder bajo su peso, el olor a sudor y tabaco que siempre lo envolvía. Todo sucedía con una lentitud exasperante, todo parecía denso y asfixiante. Justo antes de que mis recuerdos comenzaran a difuminarse, antes de que esa imagen se anclara como un dolor profundo en mi interior, la vi. Mi madre estaba en el umbral de la puerta, ni completamente dentro ni fuera, con la puerta entreabierta, su silueta delineada por la luz del pasillo. No pronunció palabra, no se movió, solo permaneció allí observándonos. Y fue esa mirada, la misma que me perseguiría en mis sueños durante el resto de mi vida, la que me quebró por completo. No era una mirada de asombro ni de temor, era como si ya supiera lo que sucedía, como si ya lo hubiera presenciado antes, como si formara parte del destino. Yo esperaba un grito, un «¿qué estás haciendo?». Esperaba que entrara corriendo, que me abrazara, que me sacara de allí, pero no. Me miró como si yo fuera una extraña, como si ya no fuera su hija. Luego, sin hacer ruido, cerró la puerta suavemente y el mundo, mi mundo, se transformó para siempre. Aquella fue la primera vez, pero no la última. Y durante los años que siguieron, esa imagen, la de su silueta quieta, regresaba a mi mente una y otra vez sin avisar. Me asaltaba mientras preparaba la comida, me interrumpía al ver la televisión con mis hijos, y se colaba incluso en mis sueños. Traté de autoengañarme e intenté convencerme de que no entendía lo que había visto,
de que no sabía la verdad, de que simplemente sentía miedo. Pero no era miedo lo que había en sus ojos, era algo mucho más terrible, una resignación profunda. Era la misma aceptación silenciosa que se refleja en las mujeres a quienes la vida les ha robado la voz, aquellas que han dejado de llorar porque aprendieron que las lágrimas no sirven, que no gritan porque se dieron cuenta de que los gritos no cambian nada. Esa mañana, cuando la puerta se cerró y el espacio se redujo, comprendí lo que significaba estar completamente sola. Años más tarde, ya convertida en madre, soñaba con que el tiempo lo curaría todo, que al estar ocupada con mis hijos, la casa y las responsabilidades diarias, mi mente encontraría otros motivos en los que enfocarse y olvidar. A pesar del paso del tiempo, el cuerpo guarda la memoria, la piel conserva el recuerdo, los ojos atesoran imágenes y, en ocasiones, un simple elemento como una puerta entreabierta, un sonido familiar de pasos, o una sábana desordenada, es suficiente para que la totalidad de la experiencia retorne con la misma intensidad, con el mismo terror. Aquel domingo no solo señaló el comienzo de una pesadilla, sino que también representó el instante en que dejé atrás la inocencia, el momento en que comprendí que para ciertas mujeres, la infancia es solo un breve interludio entre el silencio y la crueldad. Por esta razón, mi relato comienza allí, no porque fuera el día más funesto, ni porque fuera el único, sino porque fue la primera vez que me percaté de que en mi hogar no encontraría protección, que la amenaza no provenía del exterior, sino del mismo lugar donde descansaba, y que lo más destructivo no era lo que él perpetraba, sino la inacción de mi madre. Después de esa primera vez, mi entorno se transformó en un laberinto de rincones sombríos y puertas que crujían amenazadoramente. Ya no conciliaba el sueño, o mejor dicho, mi descanso se asemejaba al de un animal acosado, un oído alerta ante cualquier sonido, un ojo entreabierto vigilando, el cuerpo rígido y tenso, como si cada segundo fuera un respiro antes del peligro. La infancia se esfumó de mi vida, no de golpe, sino lentamente, como una tela que se va adelgazando con el tiempo, hasta que la más mínima ráfaga la rompe. Durante el día todo parecía seguir igual, mi madre preparaba las tortillas, limpiaba el patio, regaba las plantas secas en sus macetas de barro, y a veces me peinaba frente al espejo con gestos suaves y repetitivos, como si no me viera realmente. Él se marchaba al amanecer y volvía al caer la tarde, tal como hacían todos los hombres del pueblo. Nadie, ni la señora Clara del puesto de verduras, ni la maestra Julieta, ni nadie en absoluto, podía siquiera imaginar lo que ocurría tras esas paredes, y esa invisibilidad era lo que más me aterraba. En la calle, al cruzarme con ellas, me sonreían, me preguntaban por mi madre, me decían qué linda niña, tan calladita. Nadie veía la oscuridad, nadie preguntaba por las sombras. Nuestra casa de adobe con sus 3 cuartos, parecía demasiado pequeña para contener el inmenso miedo que me ahogaba. La habitación que compartía con mi madre, mi jaula sin barrotes, se había convertido en un infierno. Ella dormía en la cama grande, yo en una camita baja, pegada a ella, tan cerca que oía su respiración, tan lejos que me era imposible alcanzarla. Él entraba sigiloso como si el mundo entero debiera permanecer ajeno a su llegada. A veces su sombra se deslizaba por mi cama, rumbo a la cocina, otras se detenía frente a mí, y yo con una frialdad escalofriante fingía dormir. Inmóvil, conteniendo la respiración, con los párpados fuertemente cerrados, me transformaba en una estatua, pero en mi interior, un rugido silencioso me desgarraba. Gritaba con los pulmones oprimidos, con los huesos helados, con las uñas clavándose en la carne de mis palmas. A veces él se acercaba tanto que sentía su aliento mezclado con el olor penetrante del alcohol y el sudor rancio. Otras veces se limitaba a observarme y cuando se marchaba, no sentía alivio alguno, sino la angustiosa anticipación de la siguiente noche. Recuerdo una vez, tal vez cuando tenía 7 años, mi madre me llevó con ella al mercado. Era inusual que me sacara de casa, pero esa vez lo hizo para vender unas bufandas que había tejido durante las noches. Caminamos bajo el sol abrasador con las canastas pesadas en las manos, en un silencio sepulcral. Sentía el calor del suelo quemando mis pies descalzos, y al cruzar la plaza, vi a otras niñas corriendo, riendo con cintas de colores adornando sus cabellos.
Una de ellas me miró y me saludó con una sonrisa. Yo, paralizada por la vergüenza y el miedo, no supe cómo responder. Me sentí como un animal salvaje liberado por error de su jaula. Ante la inesperada salida, la incertidumbre me asaltó, huir a toda prisa, buscar un refugio seguro o dejarme llevar por el llanto. Esa experiencia, que me sacudió profundamente, perduró en mi mente por días, revelándome la existencia de una realidad diferente, un universo paralelo. Allí las niñas expresaban sus ideas con voz firme, las madres compartían risas genuinas y los padres paseaban a sus hijos a hombros, llenos de alegría. Al regresar a mi hogar con las bufandas desordenadas y las piernas exhaustas, la sensación de opresión volvió a invadirme, como si el techo de mi casa se desplomara lentamente sobre mí, asfixiándome. Gradualmente me sumergí en un estado de ensimismamiento. Aunque asistía a clases, mi atención se esfumaba, incapaz de concentrarme en las tareas. La maestra me amonestaba por mi falta de participación, por la omisión de mis deberes, por mi aparente desconexión del mundo. Y en efecto mi mente vagaba, refugiándose en un espacio interno, un rincón sombrío donde había aprendido a ocultarme. Allí me transformaba en un eco, despojada de mi identidad como niña, hija o víctima. En paralelo, la distancia entre mi madre y yo se hacía cada vez más palpable. La observaba constantemente mientras preparaba la cena, mientras remendaba la ropa, mientras se arreglaba el cabello frente al espejo, buscando desesperadamente cualquier mínimo indicio, cualquier imperfección en su expresión, una arruga, una pequeña alteración en su rostro que revelara que aún conservaba algo de humanidad. En ocasiones, creía distinguir un leve temblor en sus manos, una lágrima a punto de brotar, o un gesto fugaz que me diera la esperanza de que aún sentía algo, pero era como tratar de penetrar una pared de piedra, su mirada permanecía impasible. Parecía que ya no estaba presente, o tal vez nunca lo había estado realmente. Nunca abordábamos el tema, nunca hablábamos de lo que estaba sucediendo entre nosotros. Si yo lloraba desconsoladamente en la oscuridad de la noche, ella permanecía en silencio sin inmutarse. Si despertaba temblando, presa del pánico, la encontraba respirando con calma, como si nada pudiera perturbar su tranquilidad. Recuerdo vívidamente una vez en que él me dejó una marca en el brazo. No fue un golpe, no, simplemente me aferró con fuerza, jalándome bruscamente hacia él. Intenté ocultar la evidencia con la manga de mi blusa, pero una tarde, mientras me cambiaba de ropa, mi madre lo vio. Me observó fijamente por unos segundos, como si estuviera sopesando sus opciones, y finalmente, con una voz neutra, me aconsejó que tuviera más cuidado. Más cuidado fue todo lo que dijo, esa fue su única respuesta. No me preguntó cómo me había sucedido, ni me ofreció un abrazo, ni buscó protegerme, en cambio, me amonestó culpándome a mí, como si yo fuera responsable de lo que había ocurrido. Esa frase, ten más cuidado, resonó en mi mente durante años, como una sentencia que implicaba que yo era la causa del infierno que vivía. Con el tiempo desarrollé una extraña sensibilidad. Bastaba el sonido de la puerta para saber su estado de ánimo, si arrastraba los pies, si dejaba caer las llaves con fuerza, si suspiraba al entrar a la habitación. Cada ruido era una señal de peligro inminente. Aprendí a predecir el peligro, igual que otros predicen una tormenta al observar las nubes, y mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Me escondía, me encogía, desaparecía, porque eso era lo que había aprendido a hacer, ser invisible, una sombra que pasara desapercibida, que no hablara, que no llorara, que no molestara. Y lo peor era que funcionaba. Al desaparecer, él se aburría antes, y cuando se aburría, el daño era menor. No podría precisar la cantidad de noches que transcurrieron de esta manera, innumerables veces cerré los ojos con fuerza, anhelando no volver a abrirlos. Cuántas veces me dirigí en plegarias a un Dios que no comprendía, implorando ser llevada, transformada en viento, en una hoja que cayera, en piedra, en cualquier elemento que me eximiera de sentir, porque la sensación de sentir era sencillamente inaguantable. La tristeza se manifestaba como una pesada capa que se adhería a mi cuerpo, pero el miedo, ese miedo profundo, era algo distinto. El miedo residía en mi interior,
se nutría de mí y se burlaba cada vez que intentaba escapar. Una tarde, mientras recolectaba leña en el patio, escuché a mi madre cantando suavemente en la cocina. La sorpresa me paralizó, pues hacía años que no la oía entonar. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, me acerqué sigilosamente. La vi de espaldas, removiendo el contenido de una olla mientras tarareaba una canción que recordaba de mi infancia. Por un fugaz instante sentí que quizás todo se resolvería, que algo en ella estaba resurgiendo, pero en ese preciso instante, él cruzó el umbral de la puerta. La pesadez de su presencia invadió la habitación y ella se desplomó. No solo dejó de emitir sonidos, sino que su cuerpo entero se transformó, se contrajo, se crispó, se desvaneció, y yo, observando desde la penumbra, entendí que nada había cambiado, que el ciclo de dolor continuaría. A partir de ese instante, cada movimiento de mi madre se convirtió en un código para mí. Si me servía 2 rebanadas de pan, significaba que él estaba de buen humor. Si solo me ofrecía una, lo mejor era permanecer en silencio. Si dejaba una nota para que no lo despertara, era señal de que había bebido demasiado. Yo descifraba su estado de ánimo, como otros pronostican el tiempo atmosférico. Y a pesar de todo, nunca me miró a los ojos para expresar arrepentimiento, jamás me admitió su error, ni me preguntó si yo me encontraba bien. Simplemente dejaba la puerta entreabierta, me observaba y se marchaba. Por eso, cuando me cuestionan hoy sobre el largo silencio que mantuve, sobre por qué no hablé, por qué no denuncié, por qué no me rebelé, me limito a sonreír porque simplemente no comprenden. Desconocen lo que implica crecer en un ambiente donde el amor se confunde con el silencio impuesto, donde la protección se manifiesta como una puerta que se cierra con fuerza, y la ternura se reduce a un plato de comida dejado en la mesa sin una sola palabra. No saben lo que es ser una niña atrapada en una casa donde nadie quiere ver la verdad, donde todos callan, donde el miedo es la única realidad tangible, y hasta la propia madre, la que debería ser refugio, se convierte en una sombra inalcanzable. El tiempo, cuando se vive así, no transcurre de la misma manera para todos. Dentro del miedo, cada día se extiende como una cuerda tensa a punto de romperse. Las horas no son horas, sino repeticiones constantes de los mismos silencios opresivos, de los mismos gestos esquivos, de los mismos pasillos oscuros donde cualquier cosa puede suceder, pero nada se dice abiertamente. Yo ya tenía 9 años cuando comencé a intuir que lo que vivía no era normal, aunque aún no fuera capaz de darle un nombre a esa sensación. Antes de ese momento mi mundo se reducía a la creencia de que todas las viviendas eran idénticas a la mía, que todas las madres se movían con la fragilidad de quien teme romper algo, que todos los padres regresaban al anochecer con la mirada ensombrecida y un peso invisible en el alma. Creía que todas las niñas vivían en constante temor, aprendiendo a callar, a no cuestionar, a reprimir sus anhelos. Pero algo en mi interior comenzó a transformarse, a rebelarse, a ejercer presión contra esa barrera de aceptación que yo misma había edificado para sobrevivir. No fue un acontecimiento aislado, sino una suma, como si los años de sufrimiento se hubieran acumulado dentro de mí, cual piedras. Un día, sin saber la razón, me encontré observando a una compañera de clase mientras relataba cómo su padre la asistía con sus deberes escolares, cómo los domingos compartían el desayuno y cómo los viernes por la noche se reunían en el salón para disfrutar de películas. La escuchaba con total quietud, sin siquiera pestañear, pero por dentro sentía una profunda angustia, no por celos ni envidia, sino porque sus experiencias me resultaban completamente extrañas, como si fueran sucesos de una realidad muy lejana, como si estuviéramos comunicándonos en lenguas diferentes. Esa fue una primera señal de ruptura. Luego vino otra cuando en la clase de ciencias, la maestra explicó que el cuerpo humano tiene áreas privadas que nadie tiene derecho a tocar sin permiso, y que es fundamental expresar si algo nos hace sentir mal. Las otras niñas reaccionaron con risas o rubor, pero a mí me invadió un intenso temor, pensando en términos de consentimiento, privacidad e incomodidad. Yo había aprendido a guardar silencio, a permanecer inmóvil, a priorizar mi supervivencia. Expresar mi malestar jamás fue una alternativa. Esa lección, grabada a fuego en mi memoria,
resonó en mí durante toda la tarde y se extendió hasta la noche, mientras él, ajeno a mi tormento, dormía plácidamente en la habitación de al lado y mi madre, fiel a su rutina, se enjuagaba las manos en el lavadero. Con la luz mortecina me examiné minuciosamente mis piernas, mis brazos, las cicatrices internas e invisibles que nadie más podía ver, y por primera vez, la duda se apoderó de mí. ¿Es esto realmente lo que está destinado a ser? Esa pregunta, semilla de un nuevo sentir, me transformó no de manera brusca ni repentina, sino lenta y gradual, como todo en mi existencia. A partir de ese instante mis ojos se abrieron a una nueva perspectiva. Mi madre, antes imagen de autoridad incuestionable, se reveló como una mujer derrotada. Noté el temblor en sus manos cuando él gritaba, la opresión en sus labios al verme con los ojos hinchados, y cómo su cuerpo se encogía ante su presencia. Y entonces una dolorosa verdad me golpeó con más fuerza que cualquier golpe físico. Ella lo sabía, siempre lo había sabido. Y aún así había elegido la inacción, no por maldad, no por falta de amor, sino porque el miedo la había doblegado. Lo que más me hirió fue comprender que ella, quien debía ser mi apoyo incondicional, mi confidente, mi protectora, había priorizado su propia seguridad. Un día, mientras yo ordenaba la sala y ella cosía tranquilamente en su sillón, reuní el valor para preguntarle sin levantar la vista, por qué nunca visitábamos a la tía Lupe. Ella, sin suavizar su voz, respondió que no éramos bien recibidas allí. Aunque no insistí, la respuesta me reveló una tensión ancestral entre ellas, algo que nos involucraba a ambas, algo sumido en el silencio. Aquello encajó como otra pieza crucial del rompecabezas. Comencé a darme cuenta de que no era la única en guardar silencio, que existía una complicidad más vasta, más antigua y arraigada. Un pacto tácito entre mujeres quebradas, entre hermanas separadas, entre madres distantes, entre vecinas que preferían no ver. Un sistema completo de complicidades y temores donde yo, la más vulnerable, no era la única prisionera. Semanas después, comencé a vivir una suerte de doble vida. Exteriormente continuaba siendo la misma niña introvertida, sumisa y silenciosa que todos conocían, sin embargo, en mi interior, mi mente era un caos. Constantemente mis pensamientos se dirigían hacia otras niñas, imaginando su despreocupada felicidad, sus risas espontáneas y sus juegos infantiles. Comenzaba a fantasear con la posibilidad de vivir en un hogar donde los gritos no fueran la norma. Anhelaba una cama en la que pudiera descansar sin ser perturbada por pesadillas, una habitación donde las puertas no rechinaran como un presagio de conflicto, y una madre que me demostrara afecto sin reservas, sin temor ni apuro, sin reproches. A medida que mis sueños se volvían más vívidos, la cruda realidad que vivía me causaba un dolor aún mayor. Una noche, tras una cena en la que el silencio había sido el único lenguaje, mientras fregaba los platos con agua helada, mi mirada se encontró con mi reflejo en la ventana. La imagen que vi no la reconocí, era una niña con los ojos sin brillo, la espalda encorvada, las manos agrietadas por el trabajo, y una tristeza tan inmensa me invadió que me desplomé en el suelo. Fue allí, entre el cubo de agua y los trastos sucios, donde comprendí que debía escapar de esa situación, que si persistía en el silencio y la sumisión, mi alma se marchitaría lentamente hasta extinguirse. Quizás no hoy, ni tampoco mañana, pero sentía que mi energía vital se extinguiría gradualmente, como la llama de una vela consumiendo su último aliento sin oxígeno. No podía precisar cómo ni cuándo, pero la certeza de que algo en mi vida necesitaba una transformación radical se asentó en mi interior. Justo cuando empezaba a forjar la imagen de una libertad anhelada, una situación inesperada solidificó mis sentimientos. Un domingo por la mañana, mientras me preparaba para asistir a la misa, observé a mi madre frente al espejo, vestida con un antiguo vestido que ahora le quedaba holgado. Ella me dirigió una mirada furtiva y anunció que no iríamos ese día. Pregunté el motivo y su respuesta fue lacónica: tu padrastro no quiere que salgamos. No agregó ninguna otra explicación. Por primera vez en mi vida, sentí una furia intensa, no miedo, sino rabia. ¿Cómo podía él decidir sobre nuestras costumbres religiosas, desde cuando nuestra práctica de la fe dependía de su humor,
no articulé palabra alguna, pero en mi interior algo se rompió. Ya no deseaba seguir las reglas impuestas por él. No quería ser la imagen que él modelaba a su antojo. No quería ser la niña que mi madre había aprendido a abandonar a su suerte. Aquella noche, sumida la casa en un profundo silencio mientras todos dormían, me senté al borde de la cama, sosteniendo una hoja de papel en blanco. No tenía un propósito claro, no sabía qué plasmar, pero la necesidad me empujó a escribir. Volqué mis emociones, hablándole a Dios, a mi madre ausente, a mi propio reflejo. Las lágrimas, como de costumbre, rodaron silenciosas por mis mejillas, pero la escritura me concedió una extraña sensación de presencia, de ser tangible. Era como si al nombrar el dolor, éste perdiera parte de su fuerza. Fue entonces, en esa amalgama de miedo, tristeza y rabia contenida, donde germinó mi primera idea de escape. Aún no tenía forma, no era un plan concreto, sino la promesa de algo nuevo. Y con absoluta certeza comprendí que no permitiría que mi vida se limitara a eso. No toleraría que el amor siguiera siendo sinónimo de sufrimiento. No consentiría que mi infancia quedara sepultada en el silencio. Sobre todo, supe que lo que vivía no era normal, no era justo, no era amor ni familia, era otra cosa, algo que muchas mujeres experimentan, esconden y silencian, pero que yo, decididamente, ya no quería seguir ocultando. En ocasiones, una persona se persuade a sí misma de que la situación mejorará, impulsada únicamente por la desesperada necesidad de que así sea. En aquel entonces, yo estaba completamente sumergida en esa ilusión. Me repetía constantemente que si lograba resistir un poco más, si me comportaba aún mejor, si evitaba provocar, si no hablaba, si incluso respiraba con suavidad, él dejaría de irrumpir en mi habitación durante la noche. Me convencía de que tal vez, algún día, mi madre despertaría del estado de ensimismamiento en el que se encontraba y tomaría alguna iniciativa, la que fuera, para rescatarme de ese sufrimiento infernal. Sin embargo, lo único que modificaba con el transcurso del tiempo era la intensidad del dolor, nunca su presencia. Lo que comenzó siendo temor, se transformó en resignación y finalmente se arraigó como una costumbre perniciosa. Lo más terrible de todo era la sensación de que me había quedado vacía por dentro. Era como si mi ser se hubiera marchado, dejando tras de sí un mero envoltorio que continuaba respirando por simple inercia. Deambulaba por la casa adoptando los movimientos de mi madre, con pasos lentos, la mirada clavada en el suelo, aparentando que todo estaba en orden, pues no concebía otra alternativa. Fue en ese momento cuando él comenzó a mostrar interés en mi hermana menor. Ella, con su corta edad, su carácter dulce y sus constantes risas, irradiaba una inocencia que yo había perdido hacía mucho tiempo. Solía cantar sola mientras dibujaba en el suelo con carbón, creyendo firmemente que el mundo era un lugar seguro y amable. Yo, con la amarga experiencia de la vida, fui testigo de cómo se acercaba, como quien divisa una tormenta en el horizonte, impotente para detenerla. Primero fueron miradas persistentes, luego caricias sutiles en el cabello, y comentarios aduladores sobre su belleza en desarrollo. Ante esto, la aparente indiferencia reinaba, mi madre sonreía, interpretando esos gestos como simples halagos, como algo natural. Pero por dentro yo me consumía de dolor y rabia, porque sabía lo que se avecinaba. Había vivido esa misma experiencia en carne propia y entendía que era solo cuestión de tiempo. La impotencia me carcomía viva. Una noche un ruido repentino me despertó. Eran pasos, pero no se dirigían a mi habitación, sino a la de mi hermana. Me levanté sigilosamente con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Descalza recorrí el pasillo oscuro, sintiendo el suelo como si quemara bajo mis pies. Me dirigí hacia la puerta, y en la oscuridad difusa divisé la figura de mi madre, nuevamente erguida frente al umbral inmóvil. El ambiente se sentía denso, sofocante. Un escalofrío de rabia y temor me recorrió el cuerpo. Sujeté su brazo con firmeza y con un hilo de voz, le supliqué que detuviera lo que estuviera por hacer, que no lo permitiera otra vez, que no se sometiera a él. En ese instante mi madre alzó la vista hacia mí, y su mirada,
grabada a fuego en mi memoria, fue reveladora. Era una mirada cargada de cansancio, sí, de miedo también, pero en lo más profundo, descubrí un odio latente no dirigido a él, sino a mí por romper el silencio ancestral, por alzar la voz donde ella había elegido callar toda su vida. Me apartó suavemente y con una voz baja, pero firme, me ordenó que callara, que dejara de decir tonterías, asegurando que todo estaba bajo control. Fue entonces, en ese preciso instante, que comprendí la magnitud de mi soledad, no solo en mi dolor, en mi lucha personal, sino la soledad absoluta, la certeza de que nadie vendría a rescatarnos, de que si algo debía hacerse, debía ser yo quien tomara las riendas. A partir de ese día, asumí el papel de guardiana de mi hermana, y comencé a dormir más cerca de su habitación. Me esforzaba por evitar a toda costa estar a solas con él. Cuando ella se duchaba, me aseguraba de estar cerca a la espera. Mientras jugaba en el patio, me sentaba a coser en un lugar desde donde pudiera observarla sin interrupción. Aunque no podía prevenirlo todo, esa constante vigilancia me proporcionaba un mínimo de tranquilidad, aunque también me consumía. Mi mente se mantenía en un estado de alerta constante. Mi cuerpo vivía en tensión, como un animal que ha percibido el peligro. Mis estudios se vieron afectados, comencé a faltar a clases con frecuencia. Un día, mi maestra me llamó y me preguntó qué me sucedía. La miré con los ojos secos, incapaz de articular palabra. ¿Cómo explicar el terror cuando las palabras fallan? Fue entonces cuando enfermó mi cuerpo. Un día simplemente no pude levantarme de la cama. Tenía fiebre, el cuerpo adolorido, la piel sensible, como si hubieran abusado de mí internamente. Mi madre preparó un té sin hacer preguntas. Él se asomó a la habitación y dijo que estaba exagerando, que seguramente era pereza. Mi hermana me trajo una flor del jardín y se sentó a mi lado en silencio. La flor, marchita y con sus pétalos desprendiéndose, representaba a la perfección nuestra situación, ella, radiante de vida, y yo consumida por la enfermedad. La enfermedad se prolongó por días, quizás semanas, la memoria es difusa. Lo único que recuerdo con claridad es el renacer de mi escritura. En la oscuridad de la noche, a escondidas, llenaba un cuaderno antiguo con mis emociones. Sin un objetivo definido, las palabras se convirtieron en mi oxígeno. Escribía frases como «tengo miedo» o «quiero escapar». Otras veces solo dibujaba círculos, esperando aprisionar mi dolor en cada uno. Mi hermana, compasiva, me abrazaba y aseguraba que todo mejoraría, y yo, fingiendo esperanza, asentía, prometiendo una pronta mejoría que ignoraba cómo lograr. Un día, buscando leña en el jardín, descubrí un frasco de vidrio enterrado, repleto de monedas, un tesoro escondido por mi madre para afrontar imprevistos. Lo tomé sin dudarlo y lo guardé bajo mi colchón. Aunque solo contenía unas cuantas monedas, en mi mente se transformaron en una promesa de libertad. Si lograba ahorrar más dinero, tal vez tendría la posibilidad de escapar, de llegar al pueblo de al lado, encontrar un empleo y mantenerme oculta. Eran solo ilusiones, lo sé, pero eran las únicas que me daban fuerzas para seguir respirando. Fue en ese contexto de profunda desesperación, con mi cuerpo debilitado por la angustia y mi corazón repleto de heridas, cuando la tragedia se consumó. Un día, al volver del mercado, encontré a mi hermana sola en el patio, con el vestido desordenado y una expresión ausente en su rostro. Le pregunté qué había ocurrido, pero ella no me respondió, simplemente se encogió de hombros y me abrazó con todas sus fuerzas. En ese instante lo comprendí todo. No era necesario que dijera nada más. Sin pensarlo dos veces, corrí a buscar a mi madre. La confronté. Le grité por primera vez en mi vida. Le reproché que ya no podía soportar más, que sabía la verdad, que ella también lo sabía, que lo había sabido siempre, que éramos sus hijas y que nos había abandonado sin remordimientos a la crueldad del depredador. Ella permaneció impasible sin derramar una lágrima, sin elevar la voz, limitándose a decir, como si repitiera una plegaria ancestral, que así es la vida,
que las mujeres deben sufrir en silencio, que todo pasa, y que con el tiempo, lo olvidaría. En ese instante una profunda sensación de quiebre irreversible me invadió. Ya no sentía temor ni siquiera dolor, era odio puro, una rabia gélida, silenciosa, pero latente y amenazante. Comprendí que si permanecía un día más en ese hogar, algo terrible sucedería, que me perdería a mí misma, que mi esencia se marchitaría para siempre. Esa noche, sin pronunciar palabra, reuní mis escasas pertenencias. Escribí una nota a mi hermana, asegurándole mi regreso, mi promesa de no olvidarla, de encontrar una solución. Acto seguido, escapé por la puerta trasera, sin mirar atrás. Caminé durante horas descalza con los ojos secos, y mientras avanzaba, supe que no escapaba de él, sino de ella, de su silencio cómplice de su traición, de esa puerta entreabierta ante la que siempre la vi inerte. Caminé sin rumbo fijo toda la noche, con los pies polvorientos y la ropa adherida al cuerpo por el sudor y el miedo. El silencio de la madrugada me envolvía como una densa sábana, pero dentro de mí, el estruendo de mis pensamientos era ensordecedor. Sin estar segura de si alguien me acechaba, ni de si mi madre, que vivía en esa casa, había descubierto mi partida o si él, quien compartía techo con nosotras, se había despertado y comenzado a buscarme. No podía predecir si mi huida me conduciría a un destino incierto o simplemente me alejaría del peligro inminente. La única certeza era que no podía regresar, que la idea de cruzar de nuevo el umbral de esa casa, donde mi cuerpo ya no me pertenecía, donde mi voz no era escuchada, donde mi propia madre, aquella mujer a la que había esperado toda mi vida, me había abandonado a merced de un monstruo, sellando la puerta como si fuera parte de un macabro ritual, era inconcebible. Al despuntar el alba, llegué a un pueblo cercano, un lugar apenas más grande que el mío, pero que en mi mente representaba una ciudad entera, una tierra prometida. Me refugié tras la iglesia, en una especie de almacén donde guardaban sillas y estandartes, y me desplomé exhausta sobre unos sacos, aferrando mi pequeña bolsa con la escasa ropa y el frasco de monedas que había logrado reunir. Cuando desperté el sol ya se había elevado y la dura realidad me golpeó de nuevo, el hambre y la sed me asaltaban, aprisionando mi pecho como si me faltara el aire. Pero a pesar del dolor que sentía, no derramé una lágrima. Algo como una piedra se había formado en mi interior la noche anterior, un cambio profundo e irreversible. Mi cuerpo aún era el de una niña, pero mi alma ya no lo era, había traspasado una barrera invisible que me transformó para siempre. Durante 3 días subsistí únicamente con las pocas monedas que tenía en los bolsillos, comprando pan duro y un poco de agua en las tiendas más humildes, y volviendo a dormir, escondida y sin ser detectada, en el mismo rincón de la iglesia. Ignoraba cuánto tiempo más podría soportar esa precaria existencia, pero al mismo tiempo, el miedo me impedía pedir ayuda. ¿Qué podía decir? Que había huido de un padrastro cruel y de una madre que se negaba a hablar. ¿Quién me creería a mí, una niña sin voz? Niñas como yo éramos invisibles, nadie nos escuchaba, nadie nos protegía, nadie nos buscaba y, en muchos casos, nadie lloraba nuestra ausencia. Esa era la cruda y dolorosa realidad. Pero el 4.º día una mujer, doña Leonor, que vendía flores frente al mercado, me observó atentamente mientras, desesperada, intentaba robar una naranja de un puesto descuidado. Me llamó con voz suave y compasiva. El miedo me invadió y huí corriendo, pero ella no me persiguió. Al día siguiente volví a encontrarla en el mismo sitio. Allí estaba, como la vez anterior, con un vaso de agua fresca y un pedazo de pan en sus manos. No me cuestionó sobre mi paradero, ni sobre mis motivos para estar allí. Solo me observó con una mirada compasiva y me dijo que mis ojos reflejaban una profunda tristeza, que los ojos, según ella, jamás podían ocultar la verdad. La sorpresa me paralizó. Era la primera vez en mi vida que alguien percibía mi dolor sin que yo pronunciara una sola palabra. Entonces me propuso quedarme con ella unos días, ayudarla a cuidar las flores, limpiar su casa y así, ganar algo de dinero. Vacilé, pero la realidad era que no tenía otra alternativa. Acepté y viví con doña Leonor casi un año entero,
recibiendo a cambio alimento, un techo donde dormir y, lo más valioso de todo, un espacio de silencio y aceptación. Nunca intentó obligarme a confesar mis penas, solo me permitía hablar cuando yo lo necesitaba, cuando me sentía capaz. Poco a poco empecé a soltar palabras, fragmentos dispersos de una historia que aún me atormentaba. Doña Leonor me escuchaba con paciencia, sin juzgar, sin interrumpir. Me acariciaba suavemente el cabello como si intentara calmar a un animal asustado, y me susurraba una y otra vez que yo no era responsable de nada, que ninguna niña merecía sufrir lo que yo había padecido. Me explicaba que el mundo estaba lleno de mujeres como mi madre, mujeres que por diversas razones, no habían sabido, no habían podido o no habían querido actuar de otra manera, pero que eso no me definía, que yo tenía la capacidad de construir una vida diferente, una vida mejor. Justo cuando comenzaba a sentir una leve esperanza, a vislumbrar un futuro más allá del sufrimiento, recibí una noticia que lo cambió todo. Una vecina de mi pueblo, sin saber el impacto que tendría, me había visto en el mercado y se lo había contado a mi tía Lupe. Poco después llegó una carta, escrita con la misma letra temblorosa que tanto conocía y que asociaba con mi madre. En la carta, me informaba que mi hermana estaba enferma, que me necesitaban urgentemente y que debía regresar a casa de inmediato. No había ni una disculpa, ni una explicación, solo una fría petición. La incertidumbre me paralizó. El miedo, como una antigua enfermedad que resurgía, volvió a apoderarse de mi pecho. Me atormentaba la idea de que todo fuera una trampa, de que las cosas siguieran igual, de que si volvía, me encerraran de nuevo en ese infierno. Sin embargo, al recordar a mi hermana, su alegre risa, su pureza e ingenuidad, supe que no podía abandonarla. Sentí la responsabilidad de protegerla, de ser yo quien la cuidara. Con el corazón latiendo con fuerza, la espalda erguida aunque el alma estuviera destrozada, regresé. Repetí el camino, pero esta vez sin derramar lágrimas. Al acercarme a la casa, la percibí más deteriorada, más pequeña, sumida en una penumbra gris. Mi madre me abrió la puerta sin mediar palabra. Me abrazó, un abrazo que se sintió hueco, mecánico, como una obligación cumplida. Mi hermana estaba postrada en cama, debilitada por la fiebre. La cuidé como pude, le ofrecí consuelo, le leí cuentos, le canté canciones que había inventado para ella cuando era niña y no tenía nada más que ofrecerle. Durante esos días descubrí que el miedo puede transformarse en valentía cuando el amor es la fuerza motriz. Una noche escuché a mi madre sollozar en la cocina. No emitía sonido, pero su cuerpo se sacudía por el llanto. Me acerqué sigilosamente, la observé encorvada sobre la mesa, con las manos cubriendo su rostro. Permanecí en silencio, observándola fijamente. Fue entonces, en ese preciso instante, que comprendí algo profundamente doloroso. Ella, al igual que yo, había sufrido una infancia marcada, una niña que no supo cómo defenderse ni a sí misma ni a nadie, y que optó por la supervivencia, aunque eso implicara mi soledad. No la perdoné por ello, pero por primera vez sentí que la entendía, que comprendía sus decisiones. Esa misma semana, sin que yo lo supiera, sin que nadie me avisara, él regresó a casa. Entró una tarde como si nada hubiera pasado, con su saco ya ajado y esa mirada sombría y perturbadora que siempre lo acompañaba. Al verme se detuvo en seco, me observó fijamente sin articular palabra. Sin pensarlo me acerqué a él, lo encaré, lo miré directamente a los ojos y le dije, con firmeza y determinación, que si se atrevía a poner una mano encima de mi hermana, yo misma lo mataría. Mi voz no vaciló, no tembló, no aparté la mirada en ningún momento. Fue como si todas las veces que había permanecido en silencio hubieran acumulado la fuerza necesaria para ese instante. Él no respondió, simplemente se dio la vuelta y se marchó. Aquella fue la última vez que lo vi. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, me quedé despierta, mirando fijamente el techo, cuestionándome si realmente todo había terminado, si por fin el infierno había cesado. Y en ese momento comprendí que el infierno no siempre desaparece.
A veces el recuerdo se aferra a las cicatrices invisibles, a las imágenes recurrentes en los sueños, y al miedo que emerge inesperadamente. Sin embargo, también comprendí que había evolucionado, que la niña indefensa había desaparecido. Ya no me silenciaba, y aunque no podía borrar el pasado, tenía el poder de impedir que se repitiera. Había aprendido a establecer límites y a hacer valer mi voz. Han transcurrido muchos años desde aquella época. Me cuesta creer que la mujer que soy hoy surgió de la niña vulnerable, la que se acostaba aterrorizada, temblando ante el mínimo ruido en la oscuridad. Aunque una parte de mí aún carga con las secuelas de lo vivido, otra ha aprendido a avanzar sin mirar atrás. No fue un proceso sencillo ni rápido. A veces, incluso ahora, en esta vejez que llegó sin avisar, experimento días en los que todo vuelve, el olor característico de la habitación, el chirrido de las puertas al abrirse, la sombra silenciosa de mi madre en el umbral. Pero ya no me paralizan, ahora los identifico, les doy nombre y eso me fortalece como nunca antes. Tras su partida y ausencia definitiva, el silencio de nuestra casa mutó. Ya no era el silencio opresivo del miedo, sino el de los secretos no revelados, aquellos que sin ser pronunciados persistían, latiendo en cada espacio. Mi madre hermética evitaba el pasado, rehuyendo disculpas y explicaciones, y se sumió en una penumbra emocional durante los años que le restaban, tornándose una presencia distante como una sombra tras una cortina. Conversábamos sobre asuntos triviales, el clima, la inflación, la salud de mi hermana, pero jamás volvimos a traspasar esa barrera invisible que nos separaba desde la infancia. Ella escogió el olvido, yo, en cambio, elegí la memoria. Mi hermana, con el tiempo, sanó. Creció con una dulzura que, a la vez que me causaba dolor, me brindaba esperanza. Me esforcé por preservarla de mis experiencias, acompañándola en cada paso, en cada decisión, con la atenta vigilancia de quien ha contemplado el abismo y anhela evitar que otros lo afronten. Afortunadamente, ella nunca conoció la totalidad de la verdad. Comprendía que algo turbio había ocurrido en el pasado, que nuestra niñez había sido distinta, pero ignoraba los pormenores, los nombres, las noches que lo marcaron todo, y eso era aceptable. No es imprescindible heredar todos los traumas. Yo viví mi propia experiencia para que ella no tuviera que hacerlo. Al tener mis propios hijos, prometí que sería diferente, que jamás les permitiría vivir con temor, que siempre escucharían mi voz como consuelo, no como una amenaza. Fui una madre imperfecta como todas, pero jamás me mantuve en silencio. Siempre estuve presente, siempre respondí. Y cuando mis hijos me preguntaban por mi infancia, les decía que fue dura, pero que me enseñó a ser fuerte. Con el tiempo, uno de ellos me preguntó si alguna vez me habían lastimado. Permanecí en silencio por un largo rato y luego respondí, sí, pero también me hice fuerte. No agregué más. No era necesario porque mis ojos revelaron lo que mi boca no pudo expresar. Mi madre falleció en una tarde lluviosa. Estábamos solas. Su cuerpo se apagaba lentamente, casi sin poder hablar. En sus últimos instantes, mientras su cuerpo desfallecía, me tomó la mano con una fuerza sorprendente, una fuerza que yo creía que ya no poseía. Con la voz débil, me susurró algo que aún resuena en mi memoria: te vi. Siempre te vi, pero no supe cómo ayudarte. Yo no derramé lágrimas ni proferí gritos, solo asentí, pues en ese momento ya no albergaba esperanzas de perdón o redención. Mi único deseo era que ella encontrara descanso, que su alma, atormentada por su propio sufrimiento, hallara la paz que le había sido negada en vida. Después de su fallecimiento me senté a escribir mi historia, no con la intención de publicarla, ni con sed de venganza, sino para ofrecer un refugio a la niña que fui, para asegurarle que no estaba loca, que no era culpable, y que todo el dolor que sentía era real. Escribí para liberarme, para sanar, para que si alguna mujer, en algún momento, tropezaba con mis palabras, supiera que no estaba sola, que otras habíamos transitado infiernos semejantes y que si era posible sobrevivir, no necesariamente en la fe, sino en la vida misma. Hoy, a mis 81 años, observo a mis nietas jugar en el jardín, correr con libertad,
gritar sin temor, y en cada una de sus risas siento una parte de mí que finalmente está sanando. Aunque algunas cicatrices emocionales permanezcan, el dolor puede disminuir y eso es suficiente. Tengo un pasado, pero ya no me define. Aún siento dolor, pero también siento orgullo porque he sobrevivido, porque no me he rendido, porque incluso en los momentos más difíciles mantuve la esperanza, aunque fuera mínima. Y con esa esperanza, ahora comparto luz con otras personas. Si me estás escuchando y alguna vez fuiste esa niña desprotegida, esa en la que nadie creía, esa que se escondía para no causar problemas, quiero que sepas que mereces algo mejor, que tu voz es importante, que tu historia tiene valor y que, aunque el camino sea difícil, hay esperanza. Yo estoy aquí para compartir mi experiencia y si yo pude superarlo, tú también puedes.